Bienvenidos a casa del Padre. Vamos a adorarlo y a decirle que Él es nuestro único anhelo, nuestro único deseo. ¿Por qué no te olvidas si tienes a alguien al lado? ¿Por qué no te olvidas de todo y cierras tus ojos y le cantas al Señor una vez más ahí en tu hogar, ahí donde estés, en tu habitación, en tu sala, en tu comedor? Nada detiene a un adorador que está agradecido por todo lo que el Señor ha hecho en él. Conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino y nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino y nunca se cerrará. Tengo libertad. No hay otro como tu amor, no hay otro amor como tu amor. No habíamos conocido uno así, que fue tan grande para perdonar multitud de pecados. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor.
como nuestro Dios, que nos amó tanto, que nos perdonó y nos dio un lugar en su casa, nos dio un lugar en su mesa y nos dio un lugar a sus pies. Ahí tenemos refugio, ahí tenemos un lugar seguro. Siempre tendremos un lugar a sus pies para derramar todo nuestro amor y saber que no somos juzgados, que no somos señalados, sino que somos amados por Él. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Oh, oh. Y allí permaneceré postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Es ahí donde quiero estar, es ahí donde anhelo estar. Oh, a tus pies, oh Maestro, y besar tus pies y enjugar tus pies, Señor, con el perfume de mi adoración para ti, solo
pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Toma un momento para saber que a los pies de Jesús puedes derramar tu corazón y decirle en este momento todo lo que sientes por Él. Te amamos, Jesús. Eres nuestro mayor tesoro. Eres mi mayor tesoro. No hay otro amor más grande que el tuyo. No hay amor más grande que el que tú y yo sentimos. Quiero estar aquí a tus pies, escuchando tu voz, escuchando tus palabras y sintiéndome amada, amado por siempre. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Dios los bendiga, hermanos amados. Esta noche vamos a entrar a la enseñanza de la palabra que nos ocupa hoy y que va a estar en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Y vamos a estudiar dentro del tema: su voluntad es vivir dignamente y agradar a Dios. Así que leemos la escritura que dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Como ven, en esta lectura de la palabra del Señor tenemos infinidad de temas, pero trataremos de desarrollarlos lo mejor que podamos y esperamos que su vida sea edificada y encuentre la razón de ser para adquirir conocimiento de la voluntad de Dios. Así que iniciamos diciendo que si hubo un hombre de oración en el cuerpo de Cristo, ese fue el apóstol Pablo. Y cuando Pablo se entera acerca de la fe de los cristianos de la ciudad de Colosas, a partir de ese momento Pablo no deja de orar por ellos. Pablo ora para que los creyentes de Colosas sean llenos con un conocimiento pleno de la voluntad de Dios, que les permita vivir una vida que agrade a Dios en todo. Que sean llenos de buenas obras, que sean llenos de paciencia y acción de gracias por su salvación. Así que
lo primero que vemos aquí es a un hombre con mucha carga de oración por los creyentes. Pablo comienza su carta y les dice a los colosenses: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo tenía la costumbre de orar incesantemente por las iglesias. A la iglesia de Éfeso, por ejemplo, le escribió en el capítulo 1, versículo 15 al 17, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La adoración de Pablo por la iglesia de Colosas no fue la excepción. Hay elementos que están presentes en la oración de Pablo. Pablo no oraba por casualidad, ni oraba por muchas cosas periféricas. Pablo tenía una oración muy centrada en que Dios concediera un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su voluntad. O sea, la pasión del apóstol Pablo era ver a Dios obrando en la vida de los creyentes, y para ello dedicaba tiempo, dedicaba horas orando porque hubiera una revelación, porque la gente tuviera conocimiento de la voluntad de Dios, porque eso iba a dar resultados, los resultados que se esperaban. Ahora, lo vemos también en la carta que él escribe a los filipenses, y dice Pablo a los filipenses: y eso pido en oración. Si usted va conmigo, puede ir al capítulo 1, versículo 9 al 11 de Filipenses, donde él dice: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. A los filipenses. Entonces hay dos cosas que se destacan en las oraciones de Pablo por los creyentes. Número uno, él quiere que ellos tengan pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Y número dos, que esto los conduzca a que vivan una vida agradable a Dios y sean dignos de ser llamados hijos de Dios. Así que Pablo ora para que Dios los llene con el conocimiento de su voluntad. El conocimiento de la voluntad de Dios se basa en un profundo conocimiento personal en base a la experiencia y no solamente al conocimiento teórico. O sea, no es solamente el conocimiento de un libro, sino que es una experiencia personal con Dios. Llenos del conocimiento de su voluntad, tiene la idea de estar llenándose constantemente. O sea, el creyente tiene que estar en un continuo crecimiento en su conocimiento de Dios. Y esto va a combinar dos elementos: uno, la palabra, y dos, la experiencia con Dios. O sea, Él espera que leamos, que estudiemos, que memoricemos la palabra, porque Él va a usar ese conocimiento para cambiar nuestra vida desde adentro hacia afuera. Pero ese conocimiento tiene que ir combinado con la experiencia con Dios. No puede solamente dirigirse al conocimiento de la Escritura
como muchas personas hacen, leen la Biblia y se saben la Biblia muy bien se la saben. Hay unos que dicen, yo he leído la Biblia como 3, 4, 5 veces, ya voy para mi 6ª vez, pero solamente leen la Biblia y no tienen una experiencia íntima y salvadora de Dios. Es como el diablo, como los demonios, saben la Biblia, repiten la Biblia, hasta te tientan con la Biblia. ¿No has visto gente que te dice que la Biblia dice así, la Biblia dice así, la Biblia dice así? ¿No he visto esposos dedicados a la borrachera, pero bien que se saben la Biblia? Están dedicados a la borrachera, pero saben bien la Biblia y te dicen, la Biblia dice que te sujetes, así que me obedeces. Y no tienen ni autoridad, ni moral, ni espiritual, pero sí se saben la Biblia. Es como el diablo, se sabe la Biblia, pero no obedece a Dios. No hace la voluntad de Dios. No se trata solamente de saber la Biblia, se trata de haber experimentado a Dios. Hay que combinar la experiencia con Dios, que fortalece el conocimiento de la Escritura. Así que va de la mano, es conocimiento de la palabra y conocimiento por experiencia de Dios. Que yo sepa que la palabra dice una cosa y que Dios la haya confirmado y que yo la haya vivido. Por ejemplo, Dios es mi proveedor. La Escritura dice que Dios es mi proveedor, que Dios es mi ayuda, que Dios es mi amparo, que Dios es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Yo necesito experimentar eso, no solamente conocerlo, saberlo, leerlo, necesito experimentarlo. Necesito haber visto a Dios moverse, llegar a tiempo, auxiliarme, y eso es lo que hace la combinación poderosa de conocimiento de Dios. Necesito conocer su voluntad, y yo para conocer su voluntad necesito saber quién es Dios, experimentarlo cada día de mi vida y conocer su palabra. La palabra que Pablo usa para conocimiento es una palabra que indica un conocimiento profundo e integral que se apodera de y penetra en el objeto. Usted tiene un objeto y el conocimiento al que se refiere Pablo es al conocimiento que te permite apoderarte del objeto, penetrar en él, integrarte en él. De esa manera podemos entender conocimiento. El conocimiento de Dios tiene que ver con apoderarnos de Dios, con penetrarnos con Él, algo así como lo que Tommy Tenney enseñaba. Tommy Tenney enseñaba que deberíamos ser captores de Dios, gente dedicada a buscar a Dios, a encontrar a Dios y capturar a Dios, llenarnos de Él y no dejarlo ir. No dejarlo ir, que la bendición del Señor, que lo encontramos, que lo capturamos y que Él nos bendice y vivimos una vida de relación con Él, de experiencia, que nadie nos va a decir solamente en conocimiento teórico que Dios existe, que Dios es real. No, porque lo sabemos, porque lo hemos experimentado. O sea que la Biblia no solamente habla de un Dios poderoso, sino que nosotros lo hemos visto y lo hemos conocido en el poder de su manifestación. Nosotros sabemos que Dios sana porque nos ha sanado. Aleluya. Sabemos lo que Dios puede hacer porque lo hemos visto hacer. Y vamos creciendo en conocimiento, vamos conociendo más a Dios. Hay facetas de Dios que no hemos conocido, pero las vamos conociendo. En la medida que vamos leyendo la Escritura, vamos viendo cómo es Dios. Y en la medida que vamos conociendo en Dios, cómo es Dios a través de la Escritura, nos vamos apoyando en lo que ya sabemos de Él y vamos adquiriendo nuevos conocimientos. Así que Dios viene a ser nuestro proveedor, viene a ser nuestro sanador, nuestro salvador, nuestra ayuda, nuestro auxilio, nuestro amparo, nuestro protector, el escudo alrededor nuestro. Dios empieza a hacer muchas cosas
combinadas con la experiencia, eso nos lleva a una profunda relación con Dios para vivir una vida agradable, una vida de temor, una vida donde tú sabes que Dios es real y vives y caminas con Él. Ahora, el resultado del conocimiento que tú tienes de Dios, de su voluntad, ese es el que va a cambiar tu vida diariamente. Diariamente. El conocimiento de la voluntad de Dios nos llama a vivir conforme a ese conocimiento de esa voluntad. Porque la voluntad de Dios, al irla conociendo, toca las áreas de nuestro ser. Toca todo ese aspecto de nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestras emociones, nuestras motivaciones, nuestra voluntad. Todo lo va tocando, todo lo va impregnando de tal forma que nuestra vida va desarrollando conforme vamos conociendo esa voluntad. Esa voluntad nos va llevando a la sabiduría y a la inteligencia espiritual. La sabiduría y la inteligencia espiritual es algo de lo más maravilloso que puedas imaginar. Hay sabiduría terrenal, hay sabiduría humana, hay inteligencia humana. Pero esa inteligencia humana y sabiduría espiritual no nos va a ayudar, aunque podemos confundirnos y tratar de vivir conforme a esas. Hay gente que es muy sabia y muy inteligente, pero humanamente eso puede ayudarlo humanamente, pero no va a ayudarlo en las decisiones espirituales, en los rumbos espirituales que hay que tomar. Hay decisiones que hay que tomar y no las podemos tomar con sabiduría humana. No la podemos tomar con inteligencia humana. Hay gente que no logra entender esto. Cuando uno le habla a la gente de la voluntad de Dios, ellos a veces entran en caprichos humanos porque su inteligencia les dice una cosa, pero la inteligencia humana no tiene la lógica de la inteligencia espiritual. Hay una inteligencia distinta, una inteligencia que viene de arriba. Una sabiduría que viene de arriba, una sabiduría que desciende de lo alto, una sabiduría que no es humana. La sabiduría humana es diabólica, dice Santiago, pero la sabiduría espiritual es de Dios. Esa sabiduría es la que nosotros tenemos que buscar y con esa tenemos que dirigirnos. Toda la sabiduría y toda la inteligencia espiritual es una comprensión más completa de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios se propone? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Hacia dónde nos va a dirigir? ¿Qué decisión vamos a tomar? Pero no en el intelecto humano. En el intelecto humano y la sabiduría humana corremos riesgos de equivocarte. No así en la sabiduría espiritual, en la inteligencia espiritual. Eso es lo que hay que desarrollar. Ser gente que cuando toma una decisión la toma dentro del contexto de la voluntad de Dios. Eso es posible porque es una práctica, porque es algo que estamos practicando. Y es algo por lo cual se va orando también, porque hay que orar por la sabiduría de Dios. Hay que orar por la inteligencia de Dios. Esto no es, ya dijimos, no es de humana sabiduría, sino es aquella que viene del conocer la palabra de Dios y algo importantísimo, la revelación que da el Espíritu. Esta sabiduría hay que orar por ella. Uno no es sabio de la noche a la mañana espiritualmente. No es inteligente de la noche a la mañana espiritualmente. Hay que orar por ello. Hay que gemir por ello. Santiago dice que hay que orar por ello. Dice Santiago 1:5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta no es sabiduría humana, esta es sabiduría de Dios. Sabiduría que demandan aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Eso es importante.
Que nosotros entendamos que lo que más nos ocupa buscar es la sabiduría, la inteligencia para entender la voluntad de Dios. Porque el conocimiento correcto de la voluntad del Señor siempre nos va a conducir a un cambio de vida y a un andar correcto. Vamos a andar correctamente, vamos a andar muy bien si tenemos la enseñanza correcta. El hombre es como piensa. El hombre es como piensa el hombre, tal es, decía el sabio Salomón. Así que los conceptos que te rigen en tu ser, ¿verdad? Esos conceptos son los que dirigen tu vida. Pues hay gente que le parece bueno algo, aunque esté malo le parece bueno, y ahí anda. ¿Por qué? Porque él piensa que está bien, aunque esté mal. Pero como el hombre piensa, así es él. Por eso es importante que nosotros no pensemos como nosotros humanamente pensamos, sino que pensemos con la sabiduría y la inteligencia espiritual para poder buscar la voluntad de Dios y discernirla, que el Espíritu Santo nos dé la revelación y la guianza, porque si tenemos el conocimiento correcto, entonces vamos a tener el andar correcto. El apóstol Pablo dice a los Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El verso 2 es el que leí. Renovaos. Mira cómo dice, renovaos en vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está orando por eso, orando porque tú obtengas sabiduría, inteligencia espiritual, para que puedas conocer la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo ocurre esto? Hay que renovar el espíritu de nuestra mente. Renovaos en vuestro entendimiento para que podáis comprobar en esto. Ahora, renovar nuestro entendimiento. Esto es una vida transformada que conduce a un comportamiento correcto del hombre de Dios. Ese conocimiento es el que trae gloria para Dios. Porque al yo conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, renovando mi entendimiento, renovando mi pensamiento, ¿cómo lo hago? A través de la palabra, a través de la obra del Espíritu Santo, a través de la oración. Dame sabiduría, renueva mi mente, quiero pensar conforme a tu voluntad, muéstrame tu voluntad, porque a fin de cuentas hay un propósito en ello. Necesitamos entender este punto, que Dios, a través del apóstol Pablo, nos está diciendo: necesitas conocer a Dios, conocer su voluntad, y para ello necesitas sabiduría, necesitas inteligencia espiritual. Pide la sabiduría, y también actúa en la renovación de tu mente, en la renovación de tu entendimiento. Mientras más conocemos, más amamos a Dios, más le agradamos, más le servimos, más le obedecemos. Esta es la obra del Espíritu Santo en nuestra mente. Si hay alguien que puede renovar nuestro entendimiento y guiarnos por el camino de la sabiduría y la inteligencia espiritual para que podamos entender bien y podamos captar y caminar en la voluntad agradable de Dios, es el Espíritu Santo. Él lo va a hacer. Pero necesitamos conscientemente pedirle que lo haga. De eso se trata, de que tengamos una dirección de qué es lo que tenemos que hacer para que Dios actúe en nosotros. Necesitamos conocer esa voluntad de Dios, ese conocimiento espiritual. En este punto llegamos al ¿para qué? Al propósito de este conocimiento espiritual. El versículo 10 habla de este propósito. El propósito de la sabiduría y el conocimiento de la voluntad de Dios es porque así podréis
dice el verso 10, Colosenses 1, porque así podréis andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vaya, un poco más tarde, adelante, en Colosenses 2, verso 6, Pablo dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Vaya, ¿cómo es que conocí al Señor Jesucristo? La manera en que conociste a Cristo, así anda en Él. ¿Y cómo es que lo conociste? Bueno, lo conocimos por la gracia de Dios mediante la fe. Mediante la fe conocimos a Cristo. Entonces, ¿cómo debemos andar? Debemos andar por la fe. Por medio de la fe es que vamos a caminar. De esa misma forma, el propósito de conocer su voluntad, de buscar la sabiduría y la inteligencia espiritual a través de la renovación de nuestro entendimiento, es para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que mira, nuestro conocimiento de la voluntad de Dios no es el fin final, no es el fin en sí mismo, sino el propósito es para vivir dignamente conforme al llamado del Señor y agradar a Dios. Así es como Pablo ora por nosotros. Eso hay que rescatarlo para nuestros días, porque hoy lo que más necesita el creyente, lo que Dios más quiere de nosotros es que vivamos agradándole y viviendo dignamente del llamado que Él nos ha hecho. La palabra andar que hemos citado, la palabra andar sugiere la idea de vivir, conducir tu vida. O sea, la manera en que vives tu vida. ¿Cómo debes vivirla? Vivir de una manera que sea digna del Señor. De que lo que tú hagas agrade delante de sus ojos. Que tú puedas arrancar de Dios una sonrisa. Que puedas arrancar de Dios una satisfacción. Que puedas arrancar de Dios un testimonio como el que Él dio de Job. Cuando Dios miró a Job, no pudo evitarlo y dio testimonio de él diciendo, ¿no habéis visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Un hombre justo, recto, perfecto en sus caminos. ¿No habéis visto a mi siervo Job? Así que Pablo enfatiza la importancia de una vida cambiada, transformada. Y no solo en la carta a los Colosenses, sino que si usted lee Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3, usted va a leer, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una vida digna para el Señor es aquella que se conforma a la voluntad de Dios. Es aquella en la que usted quiere asegurarse de lucir bien delante del Señor y delante de la gente. Que el Señor se luzca a través de usted. Dios quiere mirar en ti un hijo agradable, y nosotros nos preocupamos por agradar a Dios en todo sentido, ¿verdad? Usted quiere vivir de tal manera que pueda traer alegría al corazón de Dios, que Dios pueda decir como dijo de Jesús, este es mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento. O en otra parte diría, en quien tengo complacencia. Dios tiene que decir eso de nosotros. Ese debe ser nuestro mayor anhelo, nuestro mayor desafío, nuestro mayor reto. Es que Dios diga, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Yo tengo
agrado de Él. Eso va a garantizar la presencia de Dios en su vida. Eso va a garantizar la compañía de Dios en su vida. Porque Dios está con los que le agradan. Dios está feliz, satisfecho con los que le agradan. Y siempre los acompaña y siempre los bendice. Jesús dijo: mi Padre siempre está conmigo. Él nunca me ha dejado, porque yo hago lo que a Él le agrada. Así que, amado, el conocimiento de Dios es el ámbito donde el crecimiento espiritual se lleva a cabo. Es la atmósfera, el crecimiento, el conocimiento de Dios es donde se dan todas estas cosas hermosas que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a desarrollar y a dar fruto. Es como el conocimiento de Dios en la vida del creyente, es como la lluvia y el sol para las plantas. Continuamente va creciendo y va madurando en la medida en que nos acercamos a Él y le conocemos a Él. Nuestro crecimiento se desarrolla en ese ámbito, en el ámbito del conocimiento de Él. Pablo habla de ese anhelo, de esa oración porque Él está centrado. Él quiere que todos los que se convierten a Cristo crezcan en el conocimiento de su voluntad, para que vivan en sabiduría, en inteligencia espiritual, que renueven su entendimiento por la obra del Espíritu Santo, para que puedan conocer, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, para que puedan tomar decisiones correctas, decisiones no equivocadas, sino decisiones que glorifiquen a Dios y sean para bien de la vida personal y de la obra del Señor en el mundo. Así que para esto necesitamos lo que Pablo también añade a su oración, y es que seamos fortalecidos con poder conforme a su gloria. Pablo ora para que seamos fortalecidos con todo poder conforme a su potencia, la potencia de su gloria. Esa oración, por esta causa, escucha Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en su hombre interior por su espíritu, y que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. La palabra poder a la cual se refiere el apóstol Pablo, quiero que sean fortalecidos con poder, porque necesitamos eso. Porque no es una cuestión de esfuerzo humano, de voluntad humana. No. Para buscar esta voluntad de Dios necesitamos que el Espíritu Santo nos empodere para hacerlo. Porque de otra forma el hombre común no quiere orar, el hombre común no quiere buscar a Dios. El creyente requiere esfuerzo. Jesús dijo: orad. El Espíritu está presto, pero la carne es débil. Necesitamos constantemente este reforzamiento del poder capacitador de Dios. Nosotros tenemos dentro de nosotros el poder. Y este poder es porque Cristo vive en nosotros. No es por nuestra fuerza,
Pero necesitamos entender que tenemos este poder, que no somos gente común, que tenemos capacidad, que Dios ha puesto en nosotros los ingredientes para poder movernos en su voluntad. Máxime que la lucha que tenemos es una lucha espiritual constante. No podemos ignorar, porque si ignoramos vamos a ser débiles. Necesitamos un fortalecimiento constante, porque nuestra vida está inmersa en una guerra espiritual. En un mundo de tentaciones tenemos un enemigo y no vamos a poder ganar la batalla si no es con el poder que actúa en nosotros y con el conocimiento de la voluntad de Dios. Necesitamos saber qué es lo que Dios quiere para no ser engañados, para poder triunfar. Las fuerzas del maligno están activas. El diablo y sus fuerzas satánicas están contra nuestra vida y quieren alejarnos permanentemente de Dios. Pero no lo vamos a permitir. Pero no vamos a poder no lo vamos a poder lograr con nuestras propias fuerzas, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, son potestades en los cielos, son principados que están unidos y con un plan: apartarnos de Dios, debilitarnos, alejarnos, que no tengamos conocimiento de nuestras fuerzas, de nuestras armas, de la potencia que está en nosotros. Uno tiene que saberlo. Tiene que saber que hay un poder que nos está haciendo fuertes. Nunca olvides lo que Pablo dijo a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este fortalecimiento no se detiene, es constante, es constante, es constante. Necesitamos, para poder vivir una vida en esta tierra, entender que no es por nuestras propias fuerzas. Nadie puede hacerlo. Nadie puede vivir en el reino de Dios sin Cristo, bajo su propia fuerza y su sabiduría. No se puede. La maravillosa verdad de la Biblia, de las Escrituras, es que Cristo viene a nosotros y vive su vida a través de nosotros, para su gloria. Eso es importante. Entonces, lo que tenemos que hacer es captar profundamente, que a partir de que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, Él nos redimió, nos compró con su sangre. Fuimos redimidos, todos nuestros pecados fueron perdonados, tenemos paz para con Dios, fuimos librados del reino de las tinieblas y fuimos trasladados, como dice la Escritura, al reino de el amado Hijo de Dios. Ahora estamos en otro reino, ahora tenemos otra directriz, ahora tenemos otro propósito, ahora tenemos que ir por la voluntad de Dios. Ya no estamos en la esclavitud de Satanás. El pecado ya no puede ser dueño de nuestras vidas. Ahora tenemos un Señor. Se llama Jesucristo. Es el dueño de nuestras vidas. Pagó por ella. Nos liberó de la cárcel donde el diablo nos tenía recluidos. Llegó, pagó nuestras deudas, nuestras multas. Pagó todo lo que debíamos y nos sacó a la libertad de los hijos de Dios. Y ahora tenemos como supremo deber llenarnos del conocimiento de la voluntad de nuestro Padre Celestial, con toda sabiduría, con toda inteligencia espiritual, y renovando nuestro entendimiento. Solamente así podemos cambiar nuestras vidas, solo así podemos mejorar, y solamente así podemos avanzar cada día, ser mejores hijos de Dios y mejores seres humanos para la gloria de Dios. Cuanto más conocemos la voluntad de Dios, más queremos ser como Él. Crecer en el conocimiento de Dios resulta en caminar de una manera digna del Señor y agradar a Dios en todos los aspectos. No puedes vivir una manera digna del llamado que Él te hizo a menos que conozcas a Dios, conozcas su voluntad, conozcas su palabra. No puedes hacerlo.
Esa es la clave. Miles de personas que llegan a las iglesias fracasan. Miles de personas que llegan a las iglesias viven una vida religiosa. Miles de personas que llegan a las iglesias batallan, luchan, se les hace imposible. ¿Por qué? Porque no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Busca esa parte. Entrégate verdaderamente a Jesucristo. Dile que entre en tu vida. Y a partir de que Él entre en tu vida, perdone tus pecados, te llene de su poder santo y comienza a buscar la voluntad de Dios. Nosotros vamos a orar por ti. Cada creyente debe orar como oraba el apóstol Pablo. Hago oraciones desde que yo escuché, dice Pablo, desde que yo oí que se convirtieron, desde que oí que vinieron a Cristo. Entonces no dejo de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Quiero que ahí donde estás en tu hogar, inclines tu rostro y dígale: Señor, ya sé cuál es tu propósito en mí. Ya sé cuál es el rumbo que debo llevar. Ya sé por dónde voy a caminar. Y a partir de ahora haz de la sabiduría, de la petición de sabiduría, una oración. Y ora por tus hermanos, y ora por los nuevos, y dile: Señor, concédeles lo mismo, concédeles lo mismo. Y hacer un equipo de gente que ora porque la gente conozca la voluntad de Dios, conozca a Dios, renueven su mente. Hay tantas cosas engañosas. Necesitamos la palabra. Hay tanta enseñanza oriental, hay tanta enseñanza espiritualoide que no tiene nada que ver con Dios. Tienen reputación, pero no tienen el poder. Son simplemente buenas ideas, palabras que suenan bonito, pero que al final no cambian tu vida. Solo Cristo en ti, solo Cristo en nosotros produce el cambio y la transformación, que debe ser constante. Por eso hay que pedir: dame sabiduría espiritual. Quiero conocerte, quiero conocer tu voluntad. Haz tu voluntad en mí, hazla, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Mira los que en sus hogares están dejando de batallar y luchar por ellos mismos para entregarse a ti y empezar a vivir conforme al poder de tu Espíritu Santo, conforme a tu presencia en sus vidas. Que comienzan ahora a buscar tu voluntad, que comienzan a crecer en conocimiento de ti a través de tu palabra y de la experiencia contigo, que confirma la veracidad, el poder de tu palabra. Señor, solo de esa manera podemos vivir vidas agradables. Todo esfuerzo humano resulta inútil. Solo podemos servirte, solo podemos agradarte cuando buscamos diligentemente el conocimiento de tu voluntad. Guíanos, Señor. Guíanos. Guíanos. Fortalécenos con tu poder, Señor. Fortalécenos con tu poder. Y danos de esa gracia para vivir por la fe vidas que sean dignas del Señor, agradándole en todo. Muchas gracias, Padre, por los que hoy están tomando esa decisión de someterse a ti, a tu poder, a tu Espíritu Santo, para vivir la vida agradable, que es la vida que tú quieres y que al fin de cuentas la que nosotros queremos también. Renueva el entendimiento de tu pueblo,
que nuestras mentes sean formadas conforme la obra de tu Espíritu Santo. Glorifícate, Señor, glorifícate a través de una vida nueva, una vida cambiada, una vida transformada, producto del conocimiento de tu voluntad. Muchas gracias, Padre. Bendigo a tu pueblo y que esta enseñanza quede grabada en los corazones para la gloria tuya y para una vida satisfactoria, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, amado Señor. Amén. Vamos a cantar al Señor y haga de este canto una oración. Cierre los ojos y dígale: yo quiero que gobiernes mi vida, que sea hecha tu voluntad en mí. Díselo al Señor a través de este cántico. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y al gran yo soy me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y al gran yo soy me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy me rindo. Oh, a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Dale me gusta a este video y compártelo. Y no olvides suscribirte a este canal y activa la campanita para recibir las notificaciones y los recordatorios a tiempo. Hasta la vista.